Buenos días. Qué bendición hablar de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de una historia muy hermosa y básicamente nos vamos a referir a un texto que está en el libro de Efesios. Efesios 1:18 dice así la bendita palabra de Dios: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vamos a hablar de la herencia que Dios tiene para nosotros, ¿sí? La herencia. Vamos a hacer ahora vamos a hacer un recorrido histórico en el Antiguo Testamento sobre la familia de Abraham. Quizá ustedes hayan oído hablar de Abraham. Abraham es el padre de la fe, está considerado como el padre de la fe. Y vamos a iniciar desde el momento en que él salió de su tierra, después con su matrimonio, muchas situaciones en donde podemos ver la herencia que Dios tenía en su vida y cuántas generaciones bendijo Dios porque cumple su palabra. Nosotros tenemos un Dios cumplidor de su palabra, y cuántas bendiciones, cuántas generaciones bendecidas hubo en la estirpe de Abraham, y esa misma promesa hay en nuestras vidas. Vamos a orar para que esta palabra logre captar nuestra atención, logre implantarse en nuestro corazón, para que conozcamos cuáles son las promesas de Dios, cuál es la herencia que tenemos como sus hijos. Amén. Señor de gloria, hoy te damos gracias, muchas gracias, Señor, por la bendición de habernos tomado como hijos, Señor. Tenemos, Padre Santo, tan grande privilegio de haberte conocido, Padre. Aun cuando no somos israelitas, aun cuando no somos judíos, Señor, tú tienes la bendición para nosotros, porque reconocemos que en Cristo, Señor, nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Él. Señor, toda la bendición que tú derramaste sobre Cristo está en nosotros. Y hoy, mi Padre, nos ponemos en tus manos para que tú nos hables sobre cuál es la herencia que tienes para tus santos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a la historia, a Génesis 12 del 1 al 3, en donde Dios llama a Abraham, ¿sí? Y dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué hermosa bendición le da Dios a Abraham. Qué precioso. Es una promesa grande, ¿no? Aquí vemos que Abraham todavía no tiene hijos, y Dios le pide que salga con su esposa de su pueblo, ¿no? De su pueblo, que es y lo lleva a la tierra prometida, lo lleva a Canaán, que es otro lugar en donde tiene destinado Dios para que él se multiplique en esa tierra, ¿no? Y Dios le pide que salga, así que le está llevando a una tierra nueva, a algo nuevo, a una experiencia nueva. Imagínese usted que lo manden a un lugar en donde no tiene usted ningún conocido, no hay ni casas, es un terreno libre en donde usted va a ir y tomar posesión de esa tierra. Así fue Abraham. Él obedeció, y siempre con la dirección de Dios. Él siempre tenía una relación muy, muy personal, muy íntima con Dios, y se fue, ¿sí? Pero ahí en ese trayecto, en ese tiempo que él permaneció en esa tierra nueva, Dios le promete un hijo, ¿sí? Pero Abraham se desesperó cuando pasa el tiempo. Dios le había prometido un hijo, pero no llegaba inmediatamente. Pasa el tiempo y vuelve a pasar otro año, y otro año, y otro año, y otro año. Y no, pues se dieron cuenta de que Sara era estéril y no podía tener hijos. Entonces ellos tomaron una decisión que pues no era la que le había dicho Dios, no era la que le había prometido Dios.
y viendo Sara que no podía tener hijos, le entrega a su esclava Agar, ¿sí? Le entrega a su esclava Agar, y Abraham tiene relaciones con Agar, y de ahí nace un hijo que se llama Ismael, ¿sí? Pasa este tiempo, el niño crece y empieza a tener fricciones, empieza a tener desacuerdos, empieza a tener problemas Agar con Sara, ¿sí? Y llega Abraham a los 99 años, y en Génesis 17:1 vemos que era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuántas veces nos llama la atención Dios para que nosotros caminemos en rectitud? ¿Sí? No sabemos qué cosa hubo entre ese tiempo, pero se entiende que ya Dios ya no habló con Abraham durante ese tiempo, durante esos 13 años, ¿sí? Muchas veces nosotros dejamos de oír la voz de Dios. Dios siempre va con nosotros, pero nosotros somos los que dejamos de oír la voz de Dios y hacemos de cuenta como si Él existe, lo tenemos en teoría, pero no tenemos esa relación, esa certeza de que Él va con nosotros. Entonces eso fue lo que pasó con Abraham, y fue como empezó a darle lugar, ¿verdad?, al hijo que tenía con Agar, y Agar empezó a menospreciar a Sara, y Sara le pidió a Abraham que pues buscara la forma de resolver ese problema, porque no estaba viviendo de manera feliz. Entonces pues tuvo que tomar una decisión Abraham, y ya hemos sabido de la historia, ¿no? Entonces nosotros muchas veces cuando tomamos decisiones equivocadas, nos damos cuenta que dejamos de oír a Dios, porque nuestra misma condición nos hace dejar de oír a Dios. Pero ¿qué pasa? Él siempre está ahí. Somos nosotros los que tenemos debilidades y nos alejamos de Dios, ¿sí? Así, de esta manera, cuando viene la aflicción, entonces cuando volvemos nuevamente nuestros ojos a Dios, y tenemos una parte donde habla en Éxodo, cuando Dios lleva a afligir al pueblo en Egipto, y le habla Dios a Moisés. Ahora vámonos con Moisés. En Éxodo 6:9 dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. El pueblo de Dios ya estaba angustiado, cansado, fastidiado de la servidumbre tan cruel, tan dura, que era objeto por parte de Egipto. Y pasó lo mismo con Abraham. Abraham dejó de oír. ¿Por qué? Por su mala decisión, porque él quiso a tomar su decisión pensando que era lo correcto al haber tenido un hijo con Agar, ¿sí? Y después podremos tocar el tema de qué pasó con eso, ¿no? Y toda esa situación, pero por el momento la decisión equivocada que tomó Abraham trajo consecuencias. Ahora en el pueblo de Dios que estaba en Egipto, también estaba sufriendo la esclavitud, estaba sufriendo la persecución, estaba sufriendo tiranía por parte de Egipto. Y Dios le habló, pero el pueblo estaba triste, estaba dolido. Y cuando nosotros estamos tristes, así como el pueblo de Dios, cuando nosotros estamos tristes, muchas veces no oímos la voz de Dios, dejamos de oír el consejo, ¿sí? Y así le pasó al pueblo de Dios. Y luego Dios siempre está ahí delante, dice: anda perfecto, camina de una manera perfecta delante de mí, porque yo soy el Dios Todopoderoso. Dice: anda delante de mí, sé perfecto. Esa es el llamado que nos hace Dios en este tiempo. Camina delante de mí y sé perfecto, porque yo soy el Dios Todopoderoso. Esa es una promesa que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Muchas veces hemos pensado, si hemos estudiado, si hemos leído un poco la historia de Abraham, nos damos cuenta y pensamos que Abraham y Dios siempre tuvieron una relación perfecta, pero aquí nos damos cuenta que no fue así, que hubo también sus altibajos en la relación de Dios con Abraham, ¿no? Tuvo sus tiempos de silencio,
tuvo sus tiempos de aflicción, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros pensemos cómo está nuestro corazón con Dios. Yo creo que Dios nos está hablando en este tiempo, porque si estamos hablando de una herencia, tenemos que permanecer, a escuchar atentamente la voz de Dios. Esta es la llamada que Dios nos está haciendo. Este es el tiempo en que nosotros tenemos que estar apercibidos para escuchar la voz de Dios y no desviarnos y tomar decisiones incorrectas. Este es el tiempo, ¿sí? Y Él siempre tiene el cuidado de estarnos instruyendo paso a paso cada día para que nosotros no nos desviemos. De ahí que pasa el tiempo y Sara concibe a su hijo, ¿sí? Y lo visitaron 2 ángeles y le dijeron, de aquí a 1 año tu esposa va a tener un hijo y le van a poner el nombre Isaac. Entonces trajo de ahí que una vez que nació Isaac, lo presentaron y hubo unos problemitas ahí entre Agar y Sara y cuestiones, ¿no?, que ya hemos analizado en las lecciones anteriores. Pero aquí en Génesis 24:67, Isaac, ¿sí? Isaac ya había perdido a su mamá. Sara murió cuando Isaac tenía 37 años. Ya era grande, ya estaba grandecito. Y guardó duelo durante 3 años por su madre. Y era necesario que le buscaran esposa, ¿sí? Y trajo a la que era su esposa y la amó a Rebeca. Rebeca era la esposa que Dios había designado para Isaac y la trajo a la casa de Sara y allí se consoló de su dolor. Ahí el amor por su esposa pudo lograr que su corazón sanara del duelo que tenía, ¿sí? Así que nos damos cuenta que Isaac, fíjense, esto es un modelo que nosotros debemos de establecer en nuestra familia. Isaac tenía una estrecha relación con papá y mamá, ¿sí? Ese es el modelo que Dios ha establecido. A veces nosotros, por situaciones que no vienen al caso mencionar en este momento, hemos quedado papá hijos y mamá hijos. Sin embargo, eso no significa que Dios nos desampare, que Dios se olvide que ahí estamos nosotros con Él. Él siempre permanece con nosotros, Él siempre está de nuestro lado, ¿sí? Y solamente Él nos pide que Él es el Dios Todopoderoso, que caminemos en rectitud. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros seamos perfectos, ¿sí? Bueno, pasa el tiempo y Isaac tiene a sus hijos, ¿sí? Entonces, antes de que pasa el tiempo y se da cuenta que no puede tener hijos su esposa Rebeca. Y todo lo que había aprendido de sus padres, los padres le inculcaron el amor a Dios, le inculcaron una comunión con Dios, le inculcaron que Dios era el único sostén seguro que podíamos tener. Es la única relación que debemos tener siempre. Y Isaac se consolaba siempre con Dios, siempre buscaba a Dios, pero en el tiempo, cuando él se dio cuenta que su esposa era estéril, le oró a Dios para que tuvieran hijos. En el Génesis 25:21 vemos, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer, ¿sí? Entonces, nace Isaac, ahí nace Isaac, ¿sí? Nacen 2 niños, uno que era Esaú y el otro era Jacob, ¿sí? Entonces pasa que salió Abraham con su esposa, ¿sí? Y dice que a Isaac, dice, después hubo hambre en la tierra. Vamos a leerlo esto en Génesis 26, del 1 al 5 nada más. Dice que hubo un tiempo en que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue a Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Siempre ahí nosotros vemos cómo Dios siempre va con ellos,
Y así es Dios con nosotros, siempre va con nosotros. Es cuestión nada más de que nosotros estemos atentos a su voz, ¿sí? Y le ordena: estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto Abraham oyó mi voz. Fíjense nada más, la herencia. Abraham fue obediente y tuvo a Isaac. Isaac está siendo obediente también con Dios, ¿sí? Y dice: y guardó mi precepto. Abraham oyó mi voz, dice, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. En Génesis 26, del 1 al 5. ¿Se imaginan qué hermoso ver cómo Dios responde cuando nosotros le somos fieles, cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros dependemos de Él, cuando nosotros desesperamos por estar con Él? Él siempre está derramando bendición, así como hizo en Isaac, así mismo hacemos en nosotros, en nuestros hijos. Cuando nosotros buscamos a Dios, la bendición viene sobre nuestros hijos. Hay muchos testimonios de hombres y mujeres que le han sido fieles a Dios, y sus generaciones son bendecidas por causa del amor, por causa de la relación tan estrecha que han tenido con Dios. Entonces, esto es un ánimo para ustedes, es una enseñanza que nos debe de servir de ejemplo para que nosotros nunca olvidemos que aunque pasen situaciones de tristeza, de depresión, situaciones de necesidades, aflicciones, siempre Dios está ahí con nosotros para que lo podamos pasar. Nunca nos deja, ¿sí? Entonces, aquí vemos que Abraham instruía a su hijo, ¿verdad? Ahora, preguntémonos, ¿qué le estamos heredando nosotros a nuestros hijos? Estamos heredándole el amor a Dios. Eso es lo excelente para él, ¿sí? Ahora, nos damos cuenta que después de Abraham, primero Abraham, después sigue Isaac, y ahora sigue Jacob. Jacob también encuentra otra vez que se encuentra una esposa que es estéril. Y bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve la historia de Jacob, ¿sí? En Génesis 35, del 9 al 12, esta es la tercera generación. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram. Y le dijo, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. ¿Sí? Imagínense qué promesa tan maravillosa. Qué promesa. Ahí está, qué profecía está recibiendo Jacob, ¿no? Dice que él iba a ser una nación, y él era una nación, y de su lomo se iban a salir un conjunto de naciones. ¡Qué promesa! ¿Sí? ¡Qué promesa! Imagínense, ya es la segunda vez que Dios se presenta con Jacob, aquí lo dice, ¿no? Y la primera vez le pregunta también en Génesis 32, 27 al 28, dice: y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Sí? Con Dios, porque Dios estaba con él y había vencido. Así que nos estamos dando cuenta que la herencia, la bendición, no solamente se queda en Isaac, sino se va a Jacob, tercera generación, ¿sí? Y luego, después de Jacob, que tuvo una generación de 12 hijos, nace José. Y José, ¿sí? Y José, me imagino que ustedes conocen la historia de cómo fue vendido, y cómo llegó a Egipto, cómo llegó a ser un gran hombre, un hombre de renombre, el segundo en mando después del faraón. Y cuando hubo hambre en Canaán, toda
su familia se fue a José, se fue a Egipto y le asignó un territorio para que allí habitaran, ¿sí? Entonces, Dios prosperó esa generación también. Dios bendijo esa generación a través de José, ¿sí? Y aquí recibe en Génesis 49 del 22 al 26, recibe una profecía también a José, ¿sí? Rama fructífera es José, rama fructífera junto a sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¿Sí? Qué bendición desata Jacob, hermano. Qué bendición, amigo. Qué bendición tan grande. ¿Por qué? Porque alcanza hasta su cuarta generación de Abraham, Isaac, Jacob y José. ¿Sí? Así que cuando llega el tiempo en que se presenta Jacob a donde está José en Egipto. José ya era casado, se había casado con una mujer de Egipto, con una egipcia, y ya tenía 2 hijos, ¿sí? Uno era Efraín y el otro era Manasés. Entonces, cuando vio Israel, cuando vio Jacob a los hijos de José, dijo, ¿quiénes son estos? Esto lo dice en Génesis 48 del 8 al 9 y 15 y 16. ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac. Multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Ahora, ¿qué dice el versículo 3, del 3 al 5 en ese mismo capítulo? Y dijo José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Imagínense qué bendición, qué promesa, qué palabra la que está repartiendo Dios mismo a los hijos de Jacob y a los hijos de José. Qué privilegio. ¿Por qué? Porque José, todas esas generaciones fueron bendecidas por Dios, porque sus padres les estuvieron enseñando, les enseñaron a temer a Dios, a buscar a Dios, a honrar a Dios, a estar caminando bajo la sombra de Dios todo el tiempo, en buscarlo continuamente, bajo la bendición de Dios. Eso es la consecuencia. Ahora, un consejo último para nosotros, antes de cerrar porque voy a hacerlo en 2 partes nuevamente. Aunque nuestros hijos hayan nacido, muchos de nosotros no conocemos todavía a Dios como debe ser. Aunque nuestros hijos hayan nacido en Egipto, Egipto significa pecado, significa el mundo, significa que no conocíamos a Dios. Los hijos de José nacieron en Egipto, en un lugar de pecado, en un lugar de idolatría, ¿sí? Y ¿quién de nosotros no creció en un mundo de idolatría? La mayoría de nosotros, nuestro trasfondo religioso es de idólatra, ¿sí? Es idólatra. Entonces, lo mismo pasó con los hijos de José, pero eso no los quitó de la herencia que Dios tenía para ellos. Y eso no les quita a nuestros hijos la herencia que Dios tiene para nosotros. Dios tiene grandes promesas para nosotros. Si nosotros volvemos nuestra mirada a Dios, Aunque nuestros hijos hayan nacido fuera
de cuando nosotros no conocíamos al Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, eso nos está enseñando que tenemos que buscar a Dios. ¿Para qué? Para que nuestras generaciones sean benditas, como dice la promesa que le hicieron a Abraham, que Dios le hizo a Abraham, que le dice, no, los que te bendijeren, yo los bendeciré, y a los que te maldijeren, yo los maldeciré. ¿Por qué? Porque sabía que Abraham era un hombre que buscaba a Dios. Y Dios sabe que tú y que yo amamos buscarle a Él. Buscamos nuestra dependencia de Él. ¿Por qué? Porque sabemos que si nos soltamos de Dios, nos extraviamos, tomamos malas decisiones. Y Dios quiere que hoy te decidas, mi amado. Dios quiere que hoy te decidas y que tomes el camino, que abras tu boca y que digas, sí, Señor, yo quiero caminar en tu presencia. Yo quiero caminar contigo. Este es el tiempo en que Dios está abriendo la oportunidad para que nosotros busquemos a Dios. No seamos descuidados, no seamos descuidadas en que dejemos a nuestros hijos al libre albedrío, aquellos a su parecer, porque muchos hijos dicen, no, que déjame, yo estoy bien así. No, mis amados, a nosotros se nos está dando la oportunidad de encauzar a nuestros hijos bajo la palabra de Dios, para que ellos puedan ser instruidos de manera conforme a los lineamientos, a los mandamientos, a los estatutos que Dios ha establecido para nuestras familias. Dios quiere entrar en nuestro corazón hoy. Dios quiere habitar en nuestro corazón. Dios quiere tomar el control de nuestras generaciones, porque dice que herencia de Jehová son nuestros hijos, frutos habidos en nuestra juventud. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nosotros arrebatemos las bendiciones para nuestras generaciones. No importa que no lo hayamos conocido, no importa que no seamos de Israel. No, eso no nos exime, porque nosotros pertenecemos a Cristo. Por Cristo nosotros somos herederos y coherederos de esa herencia esa herencia espiritual que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Así que nosotros no somos israelitas, tampoco somos judíos, pero también tenemos esas promesas. ¿Por qué? Porque en Efesios 3:6 nos dice lo siguiente, ¿sí? Como para finalizar esta explicación, que los gentiles, en Efesios 3:6 dice así, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Qué preciosa promesa, ¿eh? Qué preciosa promesa, porque aquí nos estamos dando cuenta que aun cuando nosotros no éramos del pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios, porque somos herederos, ¿sí? Herederos y miembros del mismo cuerpo. Y dice, como somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y si Cristo está habitando en nuestro corazón, somos copartícipes de esa herencia para que podamos heredarla a nuestras generaciones. No es algo para darle gracias a Dios. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Y seguimos explicando este tema para el día de mañana. Dios mediante, Él espero que nos permita continuar con esta explicación, que es algo hermoso para nuestras generaciones. Este es el tiempo en que nosotros tenemos que decidir heredarle las promesas más preciosas salidas del corazón de Dios para nuestros hijos. Amén. Vamos a darle gracias. Amado Dios, te damos muchas gracias. Dios, en ti, Señor, nos has dicho la palabra hoy, Señor, que nuestras generaciones serán benditas. Por ti son benditas nuestras generaciones y serán benditas, y todo aquel que nos bendiga será bendecido, y todo aquel que nos maldiga será maldito, Señor. Hoy te damos gracias porque nos has hecho parte de esa promesa. Y Dios, hoy, Señor, hemos entendido que nuestras generaciones son benditas por medio de ti, Señor. Danos, Señor, la sabiduría, danos el entendimiento, danos, Señor, de tu gracia, Padre, para que nuestros hijos puedan ser entendidos a tu palabra, puedan ser entendidos a tu voz y puedan, Señor, ser copartícipes de la herencia juntamente con Cristo Jesús, mi Señor.
Hoy te damos gracias por esta enseñanza y te pedimos que quede guardada esta palabra en nuestro corazón y que podamos darnos cuenta que todo lo que nosotros hagamos, Señor, en esta vida contigo, traerá, Señor, va a ser trascendente en nuestras generaciones, Señor. Traerá bendición hasta las 1000 generaciones, porque esa es tu promesa, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre maravilloso de Jesús.